Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. El tiempo de la confrontación ya quedó atrás, ahora tenemos un tiempo de reencuentro. Los principios valen por sí y no por su condicionamiento. El periodismo acude de manera permanente a obtener la mejor, la más verificada información para poder transmitirse a la ciudadanía. Aquí se diagnostican aquellos temas que nos preocupan como sociedad, mirándolos bajo la lupa ciudadana, informando, formando y socializando huellas de hombres y mujeres que construyen país, con reflexión ciudadana crítica, pero propositiva. Bajo la Lupa, con la conducción de Javier Guerrero, aquí y ahora. Bienvenidos. Siendo las 7 de la noche con 5 minutos, 6 de la noche con 5 minutos en las Islas Galápagos, gracias a ustedes que desde su hogar, su trabajo, oyendo a su destino en su vehículo, están en sintonía de Radio Águila 1050 AM Internacional, que en este 2019 cumple 55 años de vida institucional, transmitiendo la información destacada del Ecuador y del mundo. Soy Javier Guerrero, esta es la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, que en este año 2019 cumple 5 años de venir ejerciendo y promoviendo virtudes ciudadanas, pero también diagnosticando aquellos temas que tanto nos preocupan como sociedad. El día de hoy, con mis invitados que ya están aquí, y agradezco con su presencia, vamos a intentar diagnosticar la decisión ecuatoriana en el caso Julian Assange. Doctora Pamela Aguirre, abogada, máster en Derecho Internacional, PhD en Derecho y especialista en Derechos Humanos y catedrática universitaria. Buenas noches y bienvenida a Bajo la Lupa. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. María Cecilia Herrera, abogada, magíster en Derecho Internacional, con experiencia en las Naciones Unidas en el ámbito de los refugiados, conferencista en Derechos Humanos. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Gracias a Radio Águila también por el espacio y un saludo a todas las personas que están viendo Bajo la Lupa. Lenin Artieda, periodista, radiofusor, presentador de televisión y entrevistador. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, gracias por la invitación, buenas noches a la audiencia. Doctor Omar Maluc, PhD en Economía, ciudadano y empresario. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Javier, PhD en Investigación. Corrijo, gracias don Omar Maluc, quien hace algunas semanas no es nuevo en la clínica y me puso Maluquito. Sin más que decir, señores, diagnóstico del Ecuador por la decisión de Julian Assange, tardía o preocupante. María Cecilia, Lenin, doctora Pamela y don Omar. María Cecilia. Sí, bueno, el tema de Julian Assange es un tema bastante complejo, obviamente, porque es un tema que tiene varias aristas que deben ser analizadas tanto desde el punto de vista del derecho internacional como desde el punto de vista del derecho interno, es decir, de la legislación ecuatoriana, ¿no? Pero así a modo muy breve, solo como introducción, decir que tanto los relatores de Naciones Unidas contra la tortura y contra las ejecuciones extrajudiciales como Amnistía Internacional han dicho de que si es que Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, existe un riesgo real de ser objeto de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Esto es condiciones de reclusión contrarias a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, y también podría llegarse a dar incluso un juicio injusto que pudiera derivar incluso en su ejecución, digamos. Entonces, más allá del tema de la remoción del asilo diplomático, que efectivamente sí es una facultad discrecional de los estados, Julian Assange está protegido por normas internacionales del derecho internacional, de los por ser ciudadano humanos, de las normas internacionales de los derechos humanos, como es el principio de no devolución y también el derecho a la libertad de expresión. Lenin Artieda. A ver, en lo que a mí me compete, hay una suerte de discusión que está un poquito más allá del derecho, pero antes de, que es la que se refiere a si Julian Assange es o no periodista. Pero antes de aquello, y tomando en cuenta que estoy aquí compartiendo el panel con dos prestigiosas abogadas, a más de los criterios que se emiten en función del derecho internacional, yo quisiera recordar que los delitos por los cuales se lo acusa a Julian Assange son comunes, son penados en el Ecuador. Okay. Si Julian Assange hubiera robado información y la hubiera divulgado en el Ecuador, el señor hubiera sido perseguido y encarcelado
la ley de comunicación y el Código Orgánico Integral Penal, aprobados ambos durante el gobierno anterior, penalizan y sancionan ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, primero, dejar bastante claro aquello. Segundo, Julian Assange no es un periodista. Él es un pirata informático. O mejor dicho, él es un informático, un experto en comunicación cibernética que optó por ese camino. Tiene razón entonces el presidente Moreno cuando dice que es hacker y La Vanguardia cuando también lo tacha de tal. A ver, no es sola... Si yo entro en este momento a la iglesia de Notre Dame y me robo una de las... y tomo una de las obras de arte que se encuentran allí, ¿me convierto en artista? ¿O en experto de arte? ¿O soy un ladrón? Porque esas obras no son mías, están depositadas en un lugar. Apropiación indebida, entonces. Hay una apropiación indebida de información y una posterior divulgación de información que en este caso comprometía los intereses de una nación en específico, ¿no? Allí viene otro elemento adicional que también se discute y es el por qué entonces los medios de comunicación, cuando ocurrió lo de Panama Papers, sí lo divulgaron. Recordemos que en Panama Papers hubo un conglomerado de periodistas que accedieron a la información y empezaron a desarrollar un trabajo periodístico de constatación, comprobación, verificación, contextualización. Y luego de eso se dio a conocer lo que se pudo comprobar, verificar y contextualizar. Los Panama Papers no es solamente lo que se conoce. En documentos hay muchísimos más. ¿Por qué no se dio a conocer todo? Porque se hubiera hecho lo mismo que Julian Assange. Agarrar documentos, publicar y publicarlos. Y ese no es el trabajo de un periodista. Pamela Aguirre. A ver, creo que hay varios temas que sí deben ser señalados claramente. El manejo de la situación de Julian Assange por parte del Ecuador ha sido bastante negligente, por llamarlo de alguna manera. Desde el inicio. Desde el inicio, porque efectivamente se le otorga un asilo que es bastante justamente problemático respecto a los delitos que se le estaban imputando tanto en nivel en Estados Unidos como en Suiza. Recordemos que creo que el tema más grave es que en Suiza se le estaba imputando un delito por violencia sexual, un tema sexual que no tiene nada que ver con los temas de libertad de expresión, no está vinculado en ese punto o en ese aspecto con una calificación política de Julian Assange. Empecemos desde ahí. Y luego tuvimos la desacertada noticia de que a Julian Assange se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. Ahora, este es otro tema muy problemático porque en efecto se señala que se le otorgó una nacionalidad sin el procedimiento previsto en la ley. El problema es que una vez otorgada la nacionalidad, no es que puedo quitarle la nacionalidad a arbitrio. Independientemente de que esté viciado el procedimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque de la nacionalidad dependen derechos. Entonces, si de la nacionalidad, de ostentar una nacionalidad, una persona puede o no ejercer derechos, aun cuando se le haya otorgado fraudulentamente, debían observarse los cauces legales, reglamentarios, para poder retirarle la nacionalidad, la carta de naturalización. Entonces, ese es otro desacierto del Estado ecuatoriano. Y finalmente creo que el manejo de la finalización del asilo, porque en efecto es una potestad del Estado finalizar el asilo cuando así lo creyese, pero también es cierto, como se hizo ya referencia, que existe el derecho a la no devolución. Y esto se aplica. Exactamente, y esto quiere decir, ¿por qué? Que el derecho a la no devolución no es solo entregarle a un país en el cual su vida, su integridad corran peligro, sino un tercer país que pueda remitirle al país en el que su vida, su integridad corra peligro. Principio de no devolución más allá si sea refugiado o asilado. Es que, a ver, la diferencia entre asilo y refugio es una característica muy latinoamericana. Es una tradición americana de esta diferencia. A nivel de Naciones Unidas, asilo y refugio tienen la misma implicancia. Es decir, el asilo político, también se le aplican todas las normas del Estatuto de Refugio de 1950. Que es el diplomático. Exacto. Y el asilo territorial, que es el refugio. El refugio. Doctor Omar Baluco. Yo creo que
realmente esto es una cosa que no tiene sentido, no me hace sentido desde ningún punto de vista. Le otorgaron el asilo, y una vez otorgado el asilo, él viene y renuncia al asilo. Para aceptar la nacionalidad. Entonces, ¿de qué tipo de evolución estamos hablando? Si él renunció al asilo. Él renuncia al asilo y coge una nacionalidad y se convierte en una especie de asesor de la embajada. Lo interrumpo ahí, doctor Omar. María Cecilia, Pamela, ¿se puede renunciar al asilo? Claro que sí. ¿Es el criterio erróneo entonces que el Estado es el único llamado a retirar el asilo y no la persona asilada? No, la persona asilada puede renunciar al asilo, es una potestad que se Y tiene. él María renunció. Cecilia. Bueno, yo creo que el asilo es una potestad exclusivamente del Estado. La persona es una facultad discrecional del Estado y es el Estado el llamado a otorgar y a retirar el ¿Puedo asilo. renunciar yo en calidad de asilado el asilo o no? Sí puedes renunciar al asilo. O sea, sí se puede renunciar, pero en realidad, porque creo que lo que hablamos justo antes de empezar el programa es que tú me decías que Julian Assange renunció al asilo al momento que le otorgaron la nacionalidad Es lo que ecuatoriana. dice don Hay una Omar carta Malú. de renuncia de asilo que yo la he leído. Ahora no vamos aquí a discutir si la hay o no la hay. La hay y está en los medios sociales. A Él mí renunció- lo que me parece que él no, renunció me al parece asilo. que no es relevante si renunció o no renunció. Es lo Lo más que me relevante. parece que es no es relevante, porque lo relevante es que él tenía nacionalidad ecuatoriana y que existen otros principios Va. de derechos humanos que se aplican Vamos a la independientemente nacionalidad o ecuatoriana, no. que Si estoy es que, interviniendo, sí, creo yo, ¿no? sí, disculpe. Entonces, a ver, él renuncia al asilo y se convierte en ecuatoriano, le otorgan la nacionalidad, la naturalización ecuatoriana y se queda trabajando en la oficina. Yo pregunto, ¿a cuántos funcionarios de la oficina le van a dar vivienda ahí en ese lugar? Solamente porque tiene una orden de captura de la policía inglesa, no la americana está por acá, y ahora se argumenta de que porque este funcionario público, porque ya no es un asilado, es un funcionario público, Ciudadano. ciudadano ecuatoriano. Ok. Pregunto a los expertos en leyes, porque yo tengo una prima que la sacaron de un lugar, de un harén. Una prima mía la sacaron de un harén en Arabia Saudita. Tráfico de personas. No, ella se casó, Ah, ok. pero fue muy maltratada por el tipo este. Solamente la tenía para que cante. Y ella se botó el muro y se subió al Mercedes-Benz de la embajada de Siria y fue llevada hasta Siria. Y nadie tocó ese Mercedes-Benz. Mi pregunta es, ¿por qué al señor Assange? Y se la dejo ahí para que me la respondan cuando termine mi intervención. No lo metieron en el Mercedes-Benz de la embajada y lo llevaron al aeropuerto y lo trajeron a Ecuador. ¿No? Y tuvieron que tenerlo tantos años ahí porque el señor Assange quería estar ahí. Ahora, ¿Sabe por qué, don Omar? Que no leyeron el No, salvoconducto. es por la disposición física de la embajada. Es un departamento y para salir de allí uno tiene que salir. La embajada termina en la estuve en la puerta. embajada. Y usted sabe que eso termina en la puerta. Usted conoce muy bien las embajadas en Quito, ¿no? Sí. Que son unas casas. Y entonces el vehículo entra hasta los jardines. Eso también es la embajada. Entonces, en esos casos, usted sí puede coger la embajada de Brasil, por ejemplo. Pero- O sea, pero, ¿se a acuerda, ver, yo ¿se acuerda sé usted del lo que caso? tú me estás ¿Se acuerda del diciendo. caso de Lucio Gutiérrez? sí, Perfecto. Entra el vehículo hasta la embajada, la policía ni nadie puede entrar porque es violar soberanía brasilera. Allí al señor lo suben en el vehículo, que sigue siendo un espacio soberano del Brasil, Claro. y lo sacan y nadie lo puede tocar. Bueno. En el caso de la Entonces, embajada de yo Ecuador en acá- Londres, No había esto. tuvo la mala suerte de que no sea una casa sino un departamento. claro, pero ahí tenía que correr de 5 metros. No, a ver, yo una vez capturé, yo una vez en Loma de Sargentillo, un señor empujó a una señora a una zanja y los policías me dijeron, póngamelo aquí, pero ellos no querían entrar a la casa porque es prohibido, no puede el policía entrar a la casa. Ujú. Y yo entré, le tumbé la puerta, lo cogí, me lo puse en el hombro, Wow. lo bajé y lo traje como cordero y lo tiré, pero no justo en la vereda, lo tiré 2 metros antes de la vereda, los policías no lo quisieron coger y se me regresó el tipo. Ahora, ya, supongamos que él no podía huir y meterse no podía salir corriendo y meterse en el Mercedes-Benz del embajador, porque efectivamente estaba en la embajada, ya lo voy a describir más adelante, cuando entremos más en el debate, pero era un funcionario, no era un asilado. Y ahora están poniendo en duda la justicia americana, cuando la justicia americana es un ejemplo de justicia en el mundo.
No existe justicia más perfecta que la americana. Entonces, yo me imagino que si mañana se mete en la embajada un delincuente que está sometido a la justicia ecuatoriana o a la justicia peruana, con mayor razón para no dejarlo salir, porque la justicia peruana es peor que la americana. No, hermano, Entonces el argumento de que la justicia americana es mala y lo van a maltratar y lo van a golpear o le van a hacer un juicio injusto, no es válido, porque es una de las justicias más justas del mundo. ¿Fue un error o no error que Ecuador le haya concedido asilo a Assange? El asilo tenía que dárselo, porque era un derecho. ¿Pese que era un delito común? Sí, pero se metió en la embajada y se lo podían dar. Y yo no soy experto en leyes para decirte si el delito común, hasta qué tipo de delitos se pueden aceptar. ¿Dónde estuvo el problema para usted? Para mí el problema estuvo en darle la nacionalidad, ¿no? Y en no retirar el asilo en el momento oportuno, antes de que vengan el tema de los INA Papers. Porque el tema de los INA Papers, sumados al tema simultáneamente, produce sospechas. Porque Lenín Moreno tuvo 2 años para retirar el asilo. Y no lo hizo. Voy a poner una pausa. A retorno, por favor, vamos ya a entrar en el tema de la condición de Julian Assange antes de que sea terminado su asilo y posterior al mismo. Ya retorno. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. 725, 625 en las Islas Galápagos, @ bajo la lupa S, en vivo, Facebook Live, Radio Águila 1050 AM, diferido el día miércoles a través de @ bajo la lupa S, Clínica Periodística Ciudadana bajo la lupa. Comentario, por favor, #lupa S Assange. La posición del Ecuador previo a la terminación del asilo. En lo posterior, el canciller manifiesta que existen irregularidades en la concesión de la ciudadanía. María Cecilia, Pamela, Lenin, Omar. María Cecilia. Sí, a ver, primeramente quiero hacer una aclaración con el comentario de Lenin de que Assange no es un periodista. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, ha dicho que el tema de fondo en el caso Assange precisamente es la no penalización, el principio de no penalización de los periodistas por publicar información de interés público, sea esta información reservada o no. De los estados. Así es. De los periodistas. Entonces, el si señor bien, no es periodista. si bien Assange no tiene título periodístico, los criterios de derechos humanos para determinar si es que una persona es periodista o no, son bastante amplios, ¿no? Y estos son los criterios tanto del sistema interamericano como a nivel de Naciones Unidas, que han dicho que, en primer lugar, no son los estados quienes deben determinar si una persona es periodista o no, sino que lo que se debe tener en cuenta es que sea una persona que busque, difunda, recibe y difunda información, independientemente del carácter de la información. Así es decir, lo importante es la función que cumple, ya sea la organización o la persona que difunde la información. En este sentido, Assange y Wikileaks sí cumplen con los criterios para decir que cumplen con funciones periodísticas, ¿no? Y en este sentido también es importante decir que tildar a Assange de hacker es, por decirlo menos, malintencionado, porque es hacer una comparación con las connotaciones negativas que se tiene en los medios con la piratería informática. Ok. Posición del Ecuador respecto a la ciudadanía de Assange. Sí, bueno, el tema de la ciudadanía es... El artículo 79 de la Constitución ecuatoriana es muy claro. Ningún ecuatoriano puede ser extraditado, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, en el momento que se detiene a Assange, recordemos que él contaba con la nacionalidad ecuatoriana. Y el artículo 8 de la Constitución también establece que la nacionalidad ecuatoriana no puede haber, digamos, no se la puede quitar sino expresamente por renuncia. Coincides con Pamela, entonces. Que no se dio en el caso de Assange, si bien se ha tratado de invocar el artículo 81 de la Ley de Movilidad Humana, que establece que se puede efectivamente remover la nacionalidad de una persona o declara nula la nacionalidad de una persona cuando se le ha otorgado por medio de fraude.
Sin embargo, este artículo es muy claro y es que esta declaración de nulidad se debe hacer mediante una acción de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y no mediante una resolución ministerial por parte de la Cancillería como se lo hizo. La actuación del canciller es errónea, entonces. Así es. Pamela. A ver, hay varios temas que son importantes de analizar previo justamente al retiro de asilo. Y voy a decir retiro de asilo entre comillas porque, claro, por un lado hablamos de un ecuatoriano que tiene asilo en una embajada. Nuestra, en una embajada ecuatoriana. Un ecuatoriano asilado en una embajada ecuatoriana. Esa embajada es espacio nuestro. No. Más allá allá de este criterio de territorialidad, es la protección internacional que le merece sobre la base de la Convención de Viena para las relaciones consulares. Y en esta línea, entonces, más allá de que sea nuestro territorio, tiene protección. ¿Como ciudadano o como persona? Como persona tiene protección, pero lo que no tiene sentido es hablar de un asilo de un ecuatoriano en una embajada ecuatoriana. No, eso no existe, o sea, nosotros no podemos irnos a meter a la embajada de Ecuador en Bruselas y decir, dame asilo. No existe la figura del asilo para el connacional. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo, o es ecuatoriano o no es ecuatoriano, porque si es ecuatoriano y reclamamos que sí, que le han quitado de manera irregular la nacionalidad, entonces el señor no podía haber sido asilado, así de sencillo, y lo dice la ley nacional y lo dice la ley internacional. Omar Maluk señala que vio el documento. Pero perdón, le interrumpí, ahí estaba exponiendo. No, está bien, es el debate. Omar Maluk señala que vio el documento donde Julian Assange renuncia al asilo. ¿Tiene efectos jurídicos? A ver, es que eso es lo que no está claro. Porque más allá de que la renuncia del asilo, puede renunciar la persona al asilo, pero si esto se hizo, no se hizo efectivo. Entonces, lo que los ecuatorianos no sabemos, o al menos a mí no me queda claro, es en qué condición Julian Assange se encontraba hasta antes de la, insisto, terminación del asilo, porque el Estado ecuatoriano señaló que se terminó el asilo la semana pasada. Entonces, estamos haciendo referencia a que no hicieron válido, no le aceptaron, o Julian Assange se arrepintió de haber renunciado al asilo. Pero técnicamente, ¿cabe o no cabe la renuncia al asilo, doctora Pamela? En estricto sentido, sí. Pero también, el momento en el que renuncia al asilo, renuncia también a todos los beneficios. Y, de hecho, parece ser que Julian Assange, aunque formalmente haya renunciado, materialmente no lo hizo. Me explico. Él seguía gozando de todos los beneficios, a tal punto que el Ecuador, el momento en el que hubo problemas de convivencia, emitió este reglamento o este protocolo de convivencia. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que no están claras para nosotros. Porque, insisto, o era asilado, o es un ecuatoriano funcionario dentro de una embajada, o cómo podemos entender la terminación del asilo, la terminación, y también el retiro de la nacionalidad. Yo entrevisté esta mañana al canciller, quien se encuentra en Washington, a José Valencia, y le preguntaba justamente aquello, y él me decía que el Estado ecuatoriano lo consideraba un ciudadano australiano a Julian Assange, no se lo consideraba un ciudadano ecuatoriano, y que por esa razón entonces él era considerado asilado y por eso se le podía retirar el asilo. ¿Pero por qué dijeron entonces que le habían quitado la nacionalidad? Porque eso se pronunció en un primer momento. Sí. A ver, le suspendieron los efectos de la nacionalidad. En Ecuador existe la doble nacionalidad, ¿no? Entonces, él era australiano y ecuatoriano, y me imagino, y esto es una suposición mía, que para efectos del asilo se consideraba su nacionalidad australiana, ya que como ecuatoriano no se lo podían otorgar. Pero entonces ahí estamos reconociendo que el Estado estaba haciendo un fraude a la ley. No, totalmente de acuerdo, pero es que todo esto es fraudulento, pues. Porque de hecho entonces él tenía dos nacionalidades efectivas. A ver, cuando uno ejercita una nacionalidad, su nacionalidad es la efectiva y deja latente la otra en el caso ecuatoriano. En el caso, por ejemplo... No puedes ejercer las dos. No puedes ejercer las dos al mismo tiempo. Tanto es así que cuando una persona que tiene doble nacionalidad o decide viajar con el pasaporte extranjero o con el nacional, pero con los dos y al mismo tiempo, no puede hacer. Entonces... Es tan fraudulento que como decía Omar Maluk, a él se lo nombró funcionario de la embajada cuando se le otorga la nacionalidad, creando un protocolo para darle naturalización
a gente que se encuentra en el extranjero. El asambleísta Paula Ventimilla dice que fue tardío el protocolo emitido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No fue tardío, eso salió 3 semanas antes de que se le otorgara la nacionalidad. Tardío no es. Tardío no es, pero es dirigido. Y las leyes no se pueden crear para una sola persona, pues. Ni las leyes, ni los reglamentos, ni los protocolos. O sea, si fuera así, imagínate. Qué bonito. Tú tienes la ley que te conviene, Omar tiene la que le conviene, y todos tenemos la ley que nos conviene. Por excepción, y así no es. Y así no es, o no debería ser. Entonces, a Assange se lo nombra funcionario, una vez que ya era ecuatoriano, se lo nombra funcionario, se le pone un sueldo de $2.400, y como funcionario diplomático se lo pretendía sacar de la embajada para trasladarlo hacia Rusia. Entonces, ojo, trasladarlo hacia Rusia. Pero se olvidó María Fernanda Espinosa, canciller a la época, que el Reino Unido tenía pues que dar su beneplácito. El salvoconducto. No, su beneplácito. A ver, el día de mañana yo digo, Javier va, digamos que yo soy el presidente de la República, digo, Javier va a ser el secretario 2 de la embajada en el Perú, en Lima. Necesita el visto bueno de Necesitas el visto bueno de Perú. Necesitas el visto bueno de Perú. No es que porque a mí me da la gana te nombro y ya estás. Es el caso de Richard Espinosa que pasó, que nunca le dieron el beneplácito. Así es. Lo que pasa es que generalmente trasciende en embajadores o en cónsules, pero no en funcionarios de menor rango. Pero también necesitan el beneplácito todos los funcionarios de una embajada. Y Julian Assange, evidentemente, no se lo iban a dar. Omar Maluca. A mí me queda claro de que el señor Julian Assange era ecuatoriano por naturalización y funcionario público. Eso me queda claro. Y estaba evadiendo la justicia inglesa, como me lo acaba de aclarar Lenín, respecto a que tenía que presentarse a los tribunales. Y entonces la embajada ecuatoriana estaba haciendo las funciones de alcahuete en tenerlo a este señor ahí guardado. ¿Responsable quién? ¿Presidente? ¿Canciller? El canciller y el presidente, ambos. Porque el canciller tiene que reportarle al presidente, es un ministro. ¿Hizo mal entonces el presidente Moreno en decir que le encargó a María Fernanda Espinosa que resuelva la situación? Es responsabilidad igual de él. Y ha estado 2 años así, hasta que salieron los INA Papers. Por eso es que me molesta este asunto. Me causa picazón. Que esperó que salgan los INA Papers para tomar estas medidas y estas acciones. Para mí es una alcahuetería tenerlo ahí. Y veamos, en derecho, yo no soy especialista en derecho, soy investigador, ingeniero mecánico, economista, lo que sea menos abogado. Gracias a Dios. Pero las leyes no pueden ser excluyentes para unos e incluyentes para otros. ¿Qué pasaría, doctoras, si mañana 5 musulmanes se van a refugiar en la embajada del Ecuador? Ahí los votan porque no hay espacio. Fue erróneo, doctor Omar Marulo, que el secretario Roldán haya dicho que no se tomó la medida antes porque necesitaban garantizar los derechos humanos, también necesitaban garantizar la seguridad de la persona e investigar los intentos de desestabilización. Lo más humano y lo más derecho es que lo entreguen a la justicia inglesa para que se presenten a los tribunales. Él ya había sido exonerado de lo habían prescrito. Pero él decía que tenía miedo a que los juicios suecos le persigan por pena de muerte. Pero si Estados Unidos no le habían ni reclamado a la embajada. Y ojo, que el requerimiento que está haciendo Estados Unidos es por un delito que tiene una sanción máxima de 5 o 6 años. Entonces, ¿de qué pena de muerte estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente te digo una cosa, mañana un delincuente se esconde en la embajada del Ecuador y no lo pide Estados Unidos, lo pide Perú. Perú lo pide. A un ecuatoriano que esté escondido allá, o a cualquiera que esté escondido allá, lo pide Perú. No se lo entregamos a Perú porque la justicia en Perú es mala. Y para que no le pongan 5 años de prisión. El señor Assange tiene que presentarse a la justicia inglesa. Ya la sueca, los juicios de Suecia, según lo que me explicaron aquí, están prescritos o terminados. La justicia inglesa sabrá si lo envía a Estados Unidos o no lo envía a Estados Unidos. Y le pondrán 4 o 5 años de prisión que le dan a cualquier ecuatoriano por cometer delitos aquí sencillos y comunes en el Ecuador. Y una cosa más, Wikileaks no es una empresa periodística, ojo, es una entidad que nadie sabe quién la financia, ni dónde opera, ni nada por el estilo. Es una empresa oscura y que coge y difunde información dirigida a beneficiar de manera política a ciertos estados que son sus aliados y que se asume son sus financistas. ¿Siempre lo hicieron o se desorientaron? Rafael Correa,
que es quien le concedió el asilo a Julian Assange, a través del canciller Patiño, en una entrevista a France 24, canal francés, esa entrevista que circula en redes sociales y que todo el mundo se burla del inglés de Rafael Correa, lo importante no es el mal inglés de Rafael Correa, lo importante es lo que dice. Lo que está ¿Y reconociendo. qué dice? Dice, nosotros conocíamos de la interferencia de Julian Assange desde la Embajada de Ecuador en Londres al proceso electoral de Estados Unidos. Pero, dice él, allí cabía sancionarlo o limitarlo, pero nunca expulsarlo de la embajada. Yo pregunto. Legalmente es así. Yo pregunto, ¿lo sancionaron? ¿Lo limitaron? No hicieron ni lo uno ni lo otro. Es extraño entonces que políticos que tanto se llenan la boca hablando de soberanía permitan que desde un espacio, desde territorio ecuatoriano, se interfiera en algo tan sensible como un proceso electoral de otro país, Estados Unidos o cualquier otro. Y tú digas, y no hice nada. Y no hice nada. María Cecilia. Sí, a ver, primeramente, Wikileaks no solo ha publicado información sobre Estados Unidos o estados afines, déjeme terminar, por favor. Wikileaks ha publicado cables también respecto de la relación que existe entre Irán y Venezuela y sobre la presencia de espías cubanos en territorio venezolano que reportaban directamente a Hugo Chávez. Entonces no es cierto, este argumento es falso de que Wikileaks tiene favoritismos con ciertos estados. ¿Ya? Esto en primer lugar. En segundo lugar, quisiera hablar sobre el principio de no devolución. Y en ese sentido sí hay que tener en cuenta que ya existe una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue una opinión consultiva solicitada por el Estado ecuatoriano y por lo tanto es vinculante para nosotros. Y en esta opinión consultiva la Corte Interamericana determinó que en virtud de los tratados de derechos humanos sí existen ciertas obligaciones para los estados que tienen, que han otorgado el asilo diplomático a ciertas personas, ¿no? Y la primera y más importante de estas obligaciones es el principio de no devolución. El principio de no devolución establece que nadie podrá ser devuelto a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad... Libertad no. Sí, también. Es donde la integridad, donde no vayan a sufrir tratos inhumanos, ni crueles, ni corra peligro su vida. La libertad no. No, porque si un delincuente... De acuerdo a los estándares por favor, pero bueno, eso no dice. Eso no lo dice. Sí lo dice, pero bueno, supongamos que solo la integridad. Muéstreme el artículo donde dice aquello. Lo dice la opinión consultiva y lo dice los estándares interamericanos que son Muéstreme el artículo donde dice que el principio de no devolución implica también el tema de libertad. El artículo 33 de 1951 Pamela, les pido, por favor, voy a marcar una pausa y retornamos con María Cecilia y con Pamela. Vale. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. 7:45, 6:45 en las Islas Galápagos, María Cecilia, por favor. Sí, bueno, continúo con el principio de no devolución. Decía que este es un principio que ya ha adquirido el estatus de jus cogens, es decir, que es una norma perentoria de derecho internacional. Hay un debate en Twitter donde señalaban que no cabría el principio de no intervención. Pero de acuerdo a la interpretación a los estándares interamericanos que están expuestos en el caso Pacheco Tineo, también en la opinión consultiva que menciono, la Corte Interamericana menciona que los estándares interamericanos tienen una interpretación más amplia, que no solo se aplica a las personas que tienen la condición de solicitante de asilo o refugiada, sino a cualquier persona extranjera, ¿no? Esta aplicación la hago precisamente porque hay mucha gente que dice eso. Ahora bien, ¿qué conductas pueden considerarse como devolución? La devolución puede abarcar cualquier conducta estatal que implique poner en las manos a la persona en las manos de un Estado donde su vida, corra peligro, integridad, libertad, repito, corra peligro y seguridad, ¿no? Así como donde puedan sufrir tortura, malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes. ¿Qué ocurre cuando el Ecuador recibe 3 notas diplomáticas del gobierno de Reino Unido donde le dice que no va a ser extraditado a un país donde corra peligro la vida de Julian Assange? Eso no es suficiente porque las mismas autoridades británicas, la policía británica, inmediatamente después de la detención, dice que la detención se dio en el contexto de un pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí yo sí quiero aclarar que también la devolución implica poner en las manos de una persona
a una persona en las manos de un tercer estado que pudiera devolverlo a otro país también donde se puedan incurrir en estos casos que yo menciono, ¿no? Donde pueda correr dichos riesgos. Esto es lo que se conoce como devolución indirecta. Y esto es precisamente lo que pasó en el caso de Assange, ¿no? Que sabemos que ya tiene cargos abiertos en Estados Unidos, donde puede ser devuelto y donde su integridad corre peligro, porque resulta que el relator contra la tortura de la ONU ha dicho que el confinamiento solitario es ya una forma de tortura, y resulta que Estados Unidos tiene la tasa más alta a nivel mundial de confinamiento solitario. Entonces no podemos decir que Julian Assange no corre peligro de ser torturado. Y también me gustaría decir que el tema de Chelsea Manning, el juicio que se le siguió a Chelsea Manning, no es una vara con la que se puede medir el caso de Assange, porque el juicio de Chelsea Manning es un juicio especialísimo que se dio en la justicia militar y no tiene nada que ver con el juicio que se le va a seguir a Assange en la justicia ordinaria. Doctora Pamela. A ver, creo que, como alguna vez ya se hizo referencia por parte de las autoridades del Estado ecuatoriano, Assange era un huésped incómodo, y así lo señaló el mismo presidente de la República. Una piedra en el zapato, dijo. Específicamente señalando algo tan fuerte, entonces nos queda la duda de por qué se tomó la decisión, y ahí coincido efectivamente con lo que ya se dijo aquí, cuándo se toma la decisión y en qué contexto, porque efectivamente, como Javier hiciste referencia, Gran Bretaña Inglaterra presenta 3 cartas de compromiso señalando que no va a existir extradición a Estados Unidos, pero aún así Ecuador hace oídos sordos y no termina esta figura, insisto nuevamente, entre comillas, del asilo. ¿Cuál va a ser el problema real? Que más allá de que tengamos simpatía o antipatía a Assange, lo califiquemos o no de periodista, más allá de eso, todas los hechos que se dieron en el marco de la terminación del asilo y su entrega a las autoridades británicas va a generar responsabilidad internacional. ¿Por qué va a generar responsabilidad internacional? Primero, insisto, porque se le retiró la nacionalidad ecuatoriana sin un debido proceso. Y específicamente debía existir un debido proceso para retirársele la nacionalidad. Debía ser notificada, debía existir una audiencia y a partir de eso debía haber una decisión motivada. ¿No bastaba con que el jefe de misión en Gran Bretaña ya le haya entregado la notificación de la terminación del asilo? No podía ser. Aún, insisto nuevamente, el otorgamiento de una nacionalidad haya sido fraudulento. ¿Por qué? Porque dependían derechos. Y justamente por eso existen los estándares mínimos de derechos humanos, y en este caso el derecho a la nacionalidad, que es un derecho humano reconocido tanto en la Declaración sobre Derechos Humanos, luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nosotros tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, es un derecho consolidado. El canciller ha dicho que por existir irregularidades en la concesión de la nacionalidad quedan suspendidos los efectos de la misma. ¿Cabe? Pero él lo suspende por sí ante sí, no es autoridad competente. Es decir, insisto nuevamente, el hecho de que algo se haya hecho mal no significa que para remediar esos errores nuevamente incurramos en otras inconstitucionalidades. Técnicamente, ¿cuál es la figura de Assange actualmente, doctora? A mí me queda la duda, porque no sé si es un ecuatoriano, si ya se le retiró, si eso surtió efectos a partir, o si está siendo efectiva la nacionalidad australiana, y en esa línea entonces, si es una persona a la que se le terminó el asilo, un asilo que es un acto voluntario, soberano del Estado, en ese caso el Ecuador ya no tendría ningún tipo de responsabilidad, a menos de que efectivamente se lo entrega a Estados Unidos y en Estados Unidos sufra algún tipo de violación a sus derechos humanos, pero eso sería suspenso. Pero lo que sí creo que es una violación clara es esta lógica de la terminación de la nacionalidad, que, insisto nuevamente, para mí todavía sigue siendo una duda, y ahí está la responsabilidad clara del Estado de cómo se llevaron a cabo estos. Y por esa duda no se podría decir el grado de responsabilidad del Ecuador en materia de todavía no en el tema del derecho a no devolución. ¿Por qué? Porque todavía no existe la extradición de Julian Assange a Estados Unidos por parte de Inglaterra. Para Lenin Artieda, ¿cuál es la óptica del mundo periodístico y de las audiencias respecto a este caso posterior a la terminación del asilo? Hoy circuló una encuesta de Sedatos y allí se señala que el 72% de la población, 72 o 78%, ya te doy la cifra exacta, solamente déjame revisar un correo electrónico, y que
un porcentaje alto de ciudadanos están de acuerdo con la decisión que ha tomado el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, ¿no? No sé si eso pueda servir de mucho o no. El gobierno de Gran Bretaña también dio su beneplácito respecto a la decisión que tomó el Ecuador en materia de terminar el asilo. 72%, okay, para ser exactos, ¿no? Y un 28% está en desacuerdo con eso. Y desde el ámbito periodístico, yo lo que te podría decir es que se observa también que hay una amplia mayoría que está de acuerdo con el retiro de este asilo. Eso no significa que se haya actuado de acuerdo a los lineamientos jurídicos, que la decisión sea legal. No significa nada de eso, ¿no? Lo que significa es que la gente, al final de cuentas, está satisfecha con que se haya resuelto este tema y se haya terminado de salir de este asunto bastante incómodo. ¿Tardía o preocupante la decisión del Ecuador en este tema? Fue tardía, porque el señor Assange no era un problema desde hace 15 días. Venía siendo un problema desde hace muchísimo tiempo. La mala conducta que se argumenta hoy no es de ayer, okay, no es del jueves, no es de hace una semana. Viene también desde hace bastante tiempo. Entonces, los motivos que se argumentan hoy, que son los que configuran o los que soportan la decisión de retirarle el asilo, ya se habían dado hace muchísimo tiempo. ¿Por qué se esperó tanto? Bueno, eso es algo que tendrán que responder las autoridades. Omar Malú. Yo estoy preocupado porque veo que los derechos humanos en este país, o por lo menos lo que expone la autora acá, María Cecilia, están pensando en que el asilo, que la prisión aislada es atentatoria contra los derechos humanos. Lo dijo el relator de la ONU contra la tortura. Lo podrá decir el relator de la ONU, pero lo más seguro para Assange es que lo tengan solo, porque si lo ponen en una cárcel con los demás lo van a matar, o algo le puede pasar. Entonces, mañana los Estados Unidos, que son los paladines de la justicia, son los paladines de los derechos humanos, que mañana lo pongan por seguridad en una cárcel aislada, entonces sucede que lo quieren es maltratar al señor Assange. El señor Assange está donde tiene que estar, porque si él hubiera querido realmente refugiarse, tenía que haber ido a la embajada de Australia, si es que es australiano, ¿no? Cogió la embajada del Ecuador por su complicidad, por su amistad, por sus relaciones con el señor Rafael Correa. Desde ahí ya empezó todo mal. Es un asilo ad hoc el que le dieron, dedicado a él. Porque insisto, si van 5 musulmanes, lo primero que le van a decir es que no hay espacio para 5, que ese uno nomás. Son los primeros que le van a decir, porque esa embajada tiene 60 o 70 metros cuadrados. Y yo lo digo porque estaba ahí. Entonces, veo que se están tomando ciertas decisiones o se está pensando de una manera de beneficiar a un individuo, pero no se están preocupando por la cantidad de ecuatorianos que están presos en Estados Unidos y que también los tienen en celdas solitarias y que también son detenidos permanentemente. Señor tiene un trato especialísimo realmente cuando ha cometido un delito de conspiración contra Estados Unidos. Me parece que lo más correcto es que vaya a Estados Unidos y sea juzgado. Y si es sentenciado a 5 años y se porta bien, a los 2 años saldrá caminando. Yo tengo una pregunta para las expertas en leyes. En el caso de Galo Lara, quien tenía el estatus de refugiado, de asilado por el gobierno panameño, y a quien se le retiró ese estatus y se lo entregó a la justicia ecuatoriana, que lo estaba requiriendo por el cometimiento de un delito, no sé si decir presunto, porque como ahora, sí, por un asesinato, triple asesinato, sí, pero insisto en decir presunto, porque como ahora los procesos no se acaban con sentencia de Corte Suprema, sino que pueden llegar hasta la Corte Constitucional, sí, entonces ni used ni yo podemos decir que el caso se ha terminado, ¿no? Pero ¿qué pasa si la Corte Constitucional mañana dice que el juicio fue nulo? Entonces usted y yo habríamos incurrido en un error al decir asesino. Pero vámonos al tema del asilo. Él estaba asilado y le retiraron el asilo
y lo entregaron, entonces allí el principio de no devolución se violentó. No, lo pregunto, yo no sé. Respondo. El principio de no devolución no puede ser una excusa para abusar de la justicia ordinaria, es decir, solo aplica para el asilo, solo aplica para aquellos delitos políticos. Bien, por ejemplo, sí. Y los delitos políticos son aquellos. Pregunto, y los delitos políticos. Si le monta un asesinato, pero una pregunta adicional, por favor. Y los delitos políticos son aquellos que no están contemplados dentro de la normativa interna de un país, ¿no? No, que tienen carácter de político. Doctora Pamela. A ver, pero el carácter de político, Galo Lara, con una acusación de triple asesinato, dice que es un perseguido político. ¿Y lo es? Y eso lo puede decir cualquiera. Doctora Pamela. A ver, vamos por partes. Un infractor de tránsito puede decir que es un perseguido político. A ver, porque no es un delito político. No aplicaría en el caso de Galo Lara por una razón específica. Primero, porque había un proceso que se encontraba en curso en el Estado ecuatoriano, un proceso que era legal y que era legítimo, y luego porque dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe ni pena de muerte, ni se encuentran tampoco penas que podrían asemejarse a tortura como una cadena perpetua o aislamiento. Es decir, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, con todos los defectos que tiene, observa, hablando abstractamente, todos los estándares internacionales. Entonces, en esa línea, cuando se termina el asilo que se le otorga, viene al Ecuador porque es una persona que se encuentra encausada por un proceso que formalmente observa estándares internacionales. Por eso yo decía... Pero en Estados Unidos a Assange... hay pena de muerte por conspiración. En Estados Unidos, exacto, en Estados Unidos el delito por el que se persigue a Assange no tiene ni pena de muerte ni cadena perpetua, tiene 5 años. Son 5 años de prisión. Confinamiento solitario. Eso habrá que verlo, si le dan confinamiento solitario. No nos adelantemos. Por eso yo decía hace un momento que nosotros no podríamos decir que el Ecuador ha incurrido en responsabilidad internacional por un tema de no devolución, porque no se ha dado el caso. Señores, me queda... En el momento en el que se dé el caso, ahí se analizará. Yo hice referencia específicamente a que el Estado ecuatoriano sí incurre en una irresponsabilidad el momento en el que señala públicamente que le retiró la nacionalidad sin un debido proceso. Señores, me queda... El tema de no devolución es otra cosa. Me queda 40 segundos, por favor, conclusiones. María Cecilia, Pamela, Lenin, Omar. María Cecilia. A ver, Julian Assange ha dicho en varias ocasiones que existe un desbalance de poder en el periodismo a nivel mundial que ha creado abusos, ¿no? Entonces, por eso es importante que se transparente toda la información para que las personas puedan acceder a esta información. De que sea reservada. Así es, y puedan verificar esta información, ¿no? Este es el periodismo real, el que cuestiona el poder. Pamela. Creo que debemos tener claro que los estándares de los derechos humanos se aplican tanto a los que nos caen bien como a los que nos caen mal, a los simpáticos y a los antipáticos. Y en esa línea también habría que analizar todas las circunstancias de conformidad con lo que está sucediendo. De ahí que es importante estar atentos a qué puede ocurrir en estos momentos en Inglaterra, si se da o no se da la extradición y en qué marco se da la extradición. Lenin. El periodismo real es el que cuestiona el poder respetando las leyes, porque no tendría sentido que yo me meta a la casa de alguno de ustedes y me robe los archivos, o que ingrese a la Corte Suprema de Justicia, o que hackee las cuentas del presidente, de Hernán Salgado, del presidente de la Corte Constitucional, para dar a conocer una información. Entonces, o respetamos la ley, o el periodismo es absolutamente libre de hacer lo que le da la gana por el hecho de que podemos cuestionar al poder. Yo no creo que eso no es libertad, sino libertad. Omar Maluco. Calificar de perseguido político a cualquier persona no me parece correcto. Para mí Assange no es un perseguido político, es un delincuente cibernético, un hacker. Y creo que está en buenas manos en la justicia inglesa, que también es un ejemplo de justicia como la americana, y se lo mandan a Estados Unidos, que lo manden, y si tiene que ir a la reja, a la reja. Gracias, Omar Maluk, gracias María Cecilia, Lenin Artida, Pamela Aguirre, gracias don Adolfo, gracias estimada audiencia, que Dios nos eche una manita en este caminar terrenal, hasta la vuelta.